Hola hermanos, bendiciones. Bueno, el domingo pasado en el primer culto se nos fue la luz varias veces y no pudimos grabar el mensaje. Y en el segundo culto el Señor nos dirigió a ministrar y entonces no pude dar el sermón. Creo también que Dios nos dio el tema de esta serie y es muy importante también seguir con el tema y creo también firmemente que lo que el Señor me dio para este domingo pasado era muy bueno y necesario para cada uno de nosotros. Así que por eso lo voy a hacer de esta forma. Quiero empezar con Mateo 28, 19 al 20. Y el tema o el título del sermón es Compromiso para conectar. Entonces, recuerden que primero estuvimos aprendiendo, viendo que necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Y después de que dejamos que la palabra de Dios nos transforme y nos limpie y nos purifique, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y luego entonces tenemos que estar comprometidos a conectar. Ese es el tema principal, conectar. Y bueno, es necesario entonces estar comprometidos para conectar. Y bueno, Mateo 28 definitivamente nos habla muy específico de nuestra tarea como hijos de Dios. No es una opción conectar a otros con Jesús, es parte de nuestra descripción de trabajo. Y bueno, dice así, Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero rescatar aquí la primera parte del versículo 19. Jesús dice que hagamos discípulos. Y quiero de alguna forma no criticar, pero sí ver cómo se distorsiona quizás un poco algunos métodos de evangelismo. Ahora, no estoy del todo en contra de estos métodos, pero la instrucción de Jesús es muy clara y dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y muchas veces se dan tipos de evangelismo como algo masivo, y está bien, eso funciona, pero pues digamos que se convierta en unas 1,100 personas que se convirtieran, por ejemplo, en una campaña evangelística. Cuesta mucho mantener a esas personas cerca. Yo sé que hay métodos de que se toman los datos y demás, pero la verdad es que yo lo he vivido muchas veces y cuesta mucho mantener contacto con esas personas. Y yo creo que es por eso que Jesús nos dice que tenemos que hacer discípulos. Ahora, definitivamente esto lleva un poco más de trabajo, porque es más fácil montar una tarima, dar un concierto, dar un muy buen mensaje de salvación y que quizás 100, 500, 5,000 personas se conviertan al Señor. Y eso es un gran éxito. Pero después de eso no hay mucho éxito, porque necesitamos que las personas se conecten con Jesús y darles un seguimiento. No nada más que se convirtieron y se reparten los contactos entre los pastores de la localidad. ¿Y después qué? ¿Verdad? Entonces Jesús es muy específico y dice, quiero que hagan discípulos. Ahora, quiero decir que el método de la Iglesia del Rey de evangelismo o de conectar a las personas con Jesús es el método de uno a uno. Esto es así como lo hemos hecho, y si usted no sabía, bueno, ya lo sabe, y si usted lo sabía, recuérdese cómo es que entonces trabajamos. El método uno a uno. ¿Y cómo es que funciona este método? Y bueno, el método funciona así. Usted y yo y todos los de la congregación debemos de pensar en alguien
quizás ya usted sabe, ¿verdad? Pero pensemos en alguien que usted dice, esta persona definitivamente necesita conectarse con Jesús. Y entonces usted, de una forma intencional, entendiendo que esa persona necesita conectarse con Jesús, que ya usted lo conoce, lo más seguro. No estoy pensando o diciendo que tal vez usted de repente se le vino a la mente la persona que mañana se vaya a sentar en la séptima fila en el asiento de la ventana en el bus, y a esta es la que voy a conectar con Jesús. No, es alguien que ya conozcamos y que entendamos y sepamos que esa persona necesita conectarse con Jesús. Entonces, una vez que usted ya sabe quién es y piensa usted, me imagino que ya es amigo, inclusive quizás hasta familiar, y entonces usted de una forma muy natural empieza a contar su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios hace en su vida de una forma diaria. Tal vez usted hace poco pasó por alguna situación y esa es una muy buena oportunidad para contar que Dios se glorificó en esa situación difícil que usted tenía. Entonces, usted, ¿verdad? Es intencional con esa persona. La conecta con Jesús. Usted de repente empieza a preguntarle qué situaciones tiene, qué peticiones tiene para orar, y ora de una forma consciente y ferviente para que Dios haga algo, y de repente Dios va a actuar y usted va a decir, vio, estuvimos orando por eso y Dios contestó. Entonces son simples actos de servicio, actos de amor hacia esa persona. Es simplemente demostrarle a esa persona el amor de Dios. Y bueno, cuando esa persona se conecte con Jesús, usted entonces lo trata de conectar con la iglesia o con alguna iglesia. Lo importante es que se congreguen, pero si es en la iglesia del Rey, aún mejor. Y después de que eso sucede, entonces usted busca a otra persona y hace lo mismo. Cuando esa persona se conecta con Jesús y se conecta con la iglesia, usted va y consigue a otra persona, y de esa forma entonces usted y yo nos convertimos también en mentores de esas personas. Porque en ningún momento leemos en la palabra de Dios que Jesús haya dicho, les mando a que abran iglesias y que el grupo de jóvenes vaya y haga evangelismo, ¿verdad? Cómprenles una camiseta todos iguales que digan Jesús te ama, y al final les pagan con una pizza. Jesús no está diciendo eso. Dice que es cada uno de nosotros que tenemos que ir a conectar a las personas con Él. Entonces, es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, conectar a las personas con Jesús. No nos podemos quitar el tiro de decir, no, es que esto es solo para el pastor, de por sí ya le pagamos a él para que lo haga. No es un asunto de ¿verdad? De quién lo hace y quién no. Es que como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, usted y yo tenemos que conectar a las personas con Jesús. Entonces, dicho esto, una vez que dejamos que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme, porque es lo que tenemos que hacer, leer la Biblia y dejar que eso suceda, después nos convertimos en hacedores de la palabra, y eso, como enseñamos la semana antepasada, nos convierte en buenos comunicadores de la palabra, que es lo normal, debe ser lo normal en nuestra vida, convertirnos en buenos comunicadores de la palabra de Dios. Y entonces eso ya nos hace o nos compromete a conectar a otras personas con Jesús. Y quiero hablar de 7 aspectos importantes que tienen que aplicar en nuestra vida para que nosotros podamos ser esos buenos comunicadores, para que podamos, al momento de comunicar la palabra de Dios, poder nosotros tener
autoridad y testimonio de que de verdad la palabra de Dios, de que de verdad Jesús ha hecho algo poderoso en nosotros. Entonces, son 7 aspectos que tenemos que cumplir para que a la hora de transmitir las buenas noticias podamos ser testimonio de que lo que estamos predicando y diciendo es real. Ahora, todo lo que está en la palabra de Dios es verdad, es real. Una cosa es que sea real y otra cosa es que no lo apliquemos. Entonces, si aplicamos estos 7 aspectos en nuestra vida, definitivamente vamos a poder tener testimonio de que lo que estamos predicando es real. Y yo creo que es indispensable que a la hora de exponer, voy a decirlo así, un producto, en este caso el Evangelio, poder tener evidencia de que lo que estamos diciendo realmente funciona. Y la evidencia somos usted y yo. Nuestra vida es la evidencia de que Jesús está en nosotros, de que tiene el poder para cambiarnos, para perdonarnos y que también puede hacerlo en otras personas. Muy bien, entonces el primer aspecto es alegría de vivir. Y esto es algo que a veces sucede. Yo no sé por qué sucede que cuando una persona se convierte al cristianismo, pierde el gozo, pierde la alegría y prácticamente son como personas amargadas y casi que podemos decir, ¿verdad? Rígidos y no se ríen y tienen que mantener a cierta solemnidad, ¿verdad? Porque ahora soy el hijo del Dios Santísimo, ¿verdad? Y entonces este tipo de comportamiento, yo creo que definitivamente necesitamos tener solemnidad en la presencia de Dios, respeto por la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que tengamos que no disfrutar la vida. Entonces tenemos que mostrar que estamos contentos de que tenemos vida, de que somos salvos. Con solo saber que cuando dejamos este cuerpo, esta tierra, vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios, ya con solo eso es suficiente para mantenernos contentos siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. No se compara esto con lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en el cielo, en su gloria. Entonces hay que aprender a disfrutar la vida. Y si usted es de los que dicen, no, es que yo soy serio porque ahora me convertí, no, disfrute la vida, el gozo que Dios te ha dado es lo que hay que reflejar. Entonces no podemos ir donde una persona que está triste y decir, es que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y a usted siempre lo ven amargado y a usted siempre lo ven mal encarado y alguien dice algo, ¿verdad?, que no sea cristiano y ya usted se enoja y dice cosas negativas. No podemos ser esas personas, porque si vamos a comunicar las buenas noticias de que la vida es buena con Dios, usted tiene que reflejar que de verdad la vida es buena con Dios. Salmos 30:11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este es el Señor Jesús hablándonos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que hay que disfrutar la vida que tenemos en el Señor, estar contentos con lo que tenemos. Así que disfrutar la vida es el primer punto que tenemos que tener nosotros, experimentar, disfrutar la vida que Dios te dio, las bendiciones que Él te da, las promesas que se han cumplido en tu vida y decir, claro que sí, esta es una buena vida. Quisiera tal vez estar en otro lado, quisiera tal vez estar en otra posición a nivel espiritual, pero no quiere decir que sea una mala vida. Hay más cosas buenas que cosas malas
y es gracias al Señor Jesús, y disfrutemos eso que Él nos ha dado. Número 2, integridad. Es muy importante que nosotros tengamos una vida íntegra. No podemos tener dos caras, y no podemos irle a predicar a los vecinos, por ejemplo, o inclusive a nuestros familiares, porque son los que nos conocen más y mejor. Tal vez en la iglesia usted pueda aparentar y aparentar como el punto 1, ser feliz, pero a la vez no. Aparentar que usted es santo y no peca, ¿verdad? Pero en su barrio quizás usted no es el mejor vecino, o en sus familiares saben que usted no es la santa paloma, ¿verdad? Entonces es importante que mantengamos integridad. Y como ejemplo, quiero mencionar, tal vez le ha pasado a usted, quizás con algún mecánico o algún constructor, por ejemplo, que dicen que son cristianos, pero a la hora de ellos hacer el trabajo, lo hacen mal, o no incumplieron, o cobran más caro, o hicieron una cochinada, ¿verdad? Entonces, y usted dice, pero dijeron que eran cristianos y más bien por eso los contraté. Bueno, eso es un ejemplo de falta de integridad. Entonces podemos criticar a los mecánicos y toda esta gente, pero ¿qué hay de nosotros mismos? ¿Qué tanto nos parecemos a ellos en nosotros, en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos de otros, en cómo reaccionamos a las situaciones? Entonces, claro que sí, podemos criticarlos y podemos contar historias y decir, a mí me hicieron esto y ya no sé qué hacer, ya no hay con quién confiar. Bueno, pero la gente dirá eso mismo de usted. Entonces, integridad. La integridad, bueno, dice que nuestra palabra vale, lo que yo digo, eso voy a hacer, y que soy el mismo en todo lado. No podemos nosotros, tampoco los cristianos, aparentar. Tenemos que ser libres de también demostrar que nos cuesta, que pecamos, que caemos, pero no en un sentido de que a mí ya que me importa, ahí de por sí Jesús me perdona, sino en un sentido de que bueno, me cuesta, caí, pero voy a levantarme y aquí voy firme, avanzando, aquí voy cada vez más siendo más como Jesús y todas estas cosas, pero no en un sentido de que hay dos caras o dos testimonios opuestos, sino de que siempre soy el mismo, reflejo el amor de Dios. ¿Verdad? Espero explicarme bien. Necesitamos ser personas de integridad. La integridad mata la religiosidad. La integridad nos permite disfrutar la vida. Mateo 23:13 dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes y ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Entonces no podemos impedir por nuestra falta de integridad, impedir que otros puedan ser conectados con Jesús, porque muchas veces la falta de nuestro testimonio, o que nuestro testimonio, nuestro estilo de vida no calza con lo que debería ser un cristiano. Si hemos dicho que somos cristianos, entonces la gente va a decir, no, si ser cristiano es como entonces no vale la pena. Entonces es por eso que es necesario ser personas de integridad. Número 3, mostrar gracia. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, que hemos recibido gracia, también mostremos gracia a los demás. Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, antes había que cumplir la ley para poder nosotros ser aceptados. Pero ahora es la gracia que dice, no importa cómo eres, no importa lo que has hecho, si te arrepientes,
yo te recibo, dice nuestro Padre. Entonces es por medio de la gracia. Hemos recibido gracia y no puede ser que no la mostremos a los que necesitan ser conectados. Ellos necesitan experimentar gracia. Y podemos decir, es que por gracia eres salvo. Pero la representación de esa gracia, la representación de Dios, somos usted y yo para esas personas. Entonces, si no mostramos gracia, simplemente no vamos a poder conectarlos con Jesús. Y entonces, nuestra actitud debe ser la siguiente. Cuando vemos una persona, nuestro corazón debe de decir, no me interesa tu pasado, me interesa tu futuro. Qué excelente frase, porque muchas veces juzgamos a las personas por su pasado y entonces ya los eliminamos por su pasado. Pero este es el corazón de Dios. No importa tu pasado, me importa tu futuro. Y Jesús o nuestro Padre nos dice, acércate a mí porque yo quiero que tu futuro sea mejor. Yo quiero que tu futuro sea la vida que yo escribí para ti. Y nos corresponde a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, demostrar esta gracia. Así que es muy importante no juzgar por lo que esa persona fue, ¿verdad? Realmente no nos importa. Nuestro trabajo es que esa persona logre conocer a Jesús para que su vida cambie y pueda también experimentar la gracia, pueda experimentar el perdón de sus pecados y poder esa persona, por medio de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, llevarlo a su destino. Número 4, tenemos que tener pasión por el servicio. Necesitamos demostrar el amor de Dios sirviendo a otras personas. Hay muchas oportunidades en el día para servir a otras personas. Quizás algunos estén más en la calle, afuera de su casa durante el día, y usted va a ver las muchas oportunidades que tiene para servir a otros. Tal vez si usted está más tiempo en su casa, igual búsquelas o se van a presentar. Tal vez alguien lo llama por teléfono y que necesita algo y usted puede hacerlo, hágalo. Hay que ser apasionados por el servicio. No es algo que hacemos cuando nos sentimos culpables y decimos, uy, que tirada, hace tanto tiempo no hago un acto de servicio, entonces voy a ir a recoger la basura al frente de mi casa. No es solamente eso, debe ser un estilo de vida donde usted más bien, en lugar de estar esperando las oportunidades, busca las oportunidades. Mateo 20, 26 al 27 dice así: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Entonces, bueno, tenemos el máximo ejemplo que es Jesús, que vino a la tierra a servir. Dios mismo, hecho hombre, se rebajó al nivel de la humanidad para servirnos, y perfectamente Él mismo pudo haber hecho que le sirviéramos a Él, porque es el Rey de Reyes, es el que está sentado en el trono, pero no, Él vino con amor a servirnos, y esta debe ser también nuestra posición como sus seguidores. Entonces, una persona que sirve siempre va a liderar y definitivamente representa a Jesús. Ahora, si queremos conectar a las personas con Jesús, cuando servimos y nos convertimos en líderes, automáticamente es así como sucede. Cuando hablamos algo, la gente nos va a poner atención. Entonces tenemos que usar esa oportunidad para decir, para hablar las buenas noticias, y la gente entonces nos va a escuchar. Número 5, generosidad. Tenemos que ser personas generosas. Dios nos provee para dar a otros. Y cuando vemos la necesidad, hay que ser generosos. Y no estoy hablando solamente de darle a los que nos caen bien.
Porque claro que sí, a esos nos despojamos y le damos y no nos, no nos importa, ¿verdad? Quedarnos nosotros con menos para darles. Pero es para todos, hasta a los que quizás no nos caen tan bien o a los que ni siquiera conocemos. La misericordia de Dios, la generosidad. Dios ha sido tan generoso con nosotros que no podemos nosotros no repetir esto a las demás personas. Entonces es para todos. Y no solamente en cosas materiales, sino que también debemos ser generosos con el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto podemos dar que hemos recibido de palabras de bendición, de buenas noticias? Y bueno, es lo que usted también puede compartir. Primero de Reyes 4:29 dice: Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Y esto lo único que está diciendo es que tenía en abundancia, y así como él recibió en abundancia, también nosotros hemos recibido en abundancia. Y no estoy hablando de que somos millonarios, pero no nos hace falta nada, y entre más seamos generosos, más el Señor nos va a dar para bendecir a más personas. Y esto definitivamente, cuando somos personas generosas, dice mucho de lo que hay en nosotros. Y cuando damos palabras de buenas noticias, cuando tratamos de conectar a las personas con Jesús, va a tener peso lo que estamos diciendo. Número 6, relevancia. Debemos de ser relevantes en la vida de las personas que nos rodean. Qué feo es simplemente ser alguien que existe ahí y que no, ¿verdad? No lo toman en cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué es ser relevante en la vida de las otras personas? Es que tomen en cuenta nuestra opinión. ¿Verdad? Tal vez alguien no lo vea como importante, pero para nosotros, los hijos de Dios, debe ser algo importante que tomen nuestra opinión en cuenta. Y no porque lo sepamos todo o porque, ¿verdad?, seamos la gran cosa, pero sí porque tenemos algo bueno que decir, porque tenemos la palabra de Dios que decir. Y una vez más quiero dar el anuncio, es por eso que tenemos que leer la palabra de Dios, porque si usted empieza a ser relevante en la vida de alguien y usted no tiene la palabra de Dios en su mente, ¿qué va a decir entonces? Pero ser relevante en la vida de otros es que tomen en cuenta nuestra opinión, que nos llamen primero para contarnos cosas, ya sean cosas buenas o cosas malas. Que nos llamen porque somos relevantes en su vida, porque necesitan nuestro consejo. Que pidan que oremos por ellos. Esto es alguien relevante en la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces vienen a nosotros y como tenemos la palabra de Dios, es lo que podemos comunicar. Juan 4:10 dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y esto es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y él va y le pide agua. Y entonces definitivamente Jesús era alguien relevante. Entonces Jesús le dice: si supieras quién es el que te está pidiendo agua, más bien le pedirías tú a él. Y este es el principio, ¿verdad? Que podamos ser tan relevantes en la vida de otras personas, que vengan a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo para poder dar una buena palabra. Y número 7, humildad. Tenemos que ser humildes en nuestros pensamientos, tenemos que ser humildes en nuestro comportamiento y en nuestras acciones. Es necesario, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una actitud humilde. No podemos ser creídos o altaneros, ¿verdad? Es cierto que somos los hijos del Rey de Reyes, claro que sí, pero no es necesario que todos sepan eso o demostrarlo, ¿verdad?, con cierta actitud.
No, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Y Jesús fue una persona humilde. Entonces, tenemos que ser humildes. Ahora, cuando somos humildes en nuestro pensamiento, eso automáticamente nos lleva a ser personas humildes en nuestras acciones y en nuestras palabras. De esa forma, cuando alguien es humilde, atrae a las personas. Y hay que usar esa oportunidad para dar el mensaje de las buenas noticias. Cuando hay alguien creído, nadie quiere hablarle porque va a salir con cosas y verás, no, ese es un creído, que piensa que lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, pero alguien humilde, las personas se acercan a esa persona. Es agradable estar con alguien humilde, y esos debemos ser usted y yo, para que las personas se acerquen a nosotros y nosotros poder tomar esa oportunidad y hablar de las buenas noticias. Santiago 4:6 dice: pero Él no nos da mayor ayuda con su gracia. Él nos da mayor ayuda con su gracia, perdón. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y bueno, necesitamos la gracia de Dios con un corazón humilde para poder predicar las buenas noticias. Muy bien, quiero terminar aquí. Obviamente es un resumen, o no di todo el mensaje, pero esto es lo más importante que quería compartir el domingo con todos ustedes. Así que para que podamos ser una iglesia que alcanza a los perdidos, una iglesia que alcanza a aquellos que necesitan ser conectados con Jesús, porque en un mundo de dolor usted y yo somos los obreros del Señor. Necesitamos tener estas 7 características o actitudes en nosotros para poder tener peso en las cosas que hablamos, en las buenas noticias, y que no haya más bien situaciones en que vayamos a predicar y que alguien nos saque algo en cara y tener que decir: tiene razón, bueno, perdón. Pero si podemos tener por lo menos este estándar, va a ser muy fácil para nosotros poder ir y hablar de las buenas noticias. Padre, yo oro para que tú nos ayudes, Señor, a ser estas personas, Señor, que seamos un buen testimonio, que a la hora que vayamos a conectar a otros con Jesús, ayúdanos a estar primero, Señor, a estar comprometidos, Señor, de ir y a conectar a otros contigo. Pero a la hora de hacerlo, Señor, que podamos tener estas características, Señor, para que sea fácil, Señor, mostrar, ser testimonio, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho en nosotros. Y que lo que digamos de ti, Señor, pues nosotros ser esa demostración viva, Señor, y que de esta forma otros, Señor, puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y bueno, que seamos esas personas comprometidas para ir y predicar las buenas noticias.